Padre, estamos eternamente agradecidos por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Y usted nos recuerda, Señor, que son mucho más grandes el favor, la gracia y la misericordia sobre nuestra vida que las circunstancias, que los problemas, que las aflicciones que podamos afrontar cada día. Por eso estamos agradecidos, Dios, porque son muchas las misericordias que tú renuevas. Una vez más a tu casa, alrededor de tu nombre, Señor, para sentarnos en tu mesa, Dios, y comer los manjares que tú nos sirves para alimentar nuestra alma, Señor, y así conocerte mucho más, Señor Jesús. Padre, bendícenos, edifícanos en tu palabra, Señor, como solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Bien, continuamos con el tema de las bienaventuranzas. Viviendo las bienaventuranzas. Hoy tocaría la parte 3. Bienaventurados los que lloran. Como yo lo dije, creo que fue en la primera parte. A veces, a lo mejor usted ha leído esto y usted cree que es que usted tiene que pasar todo el día llorando para ser una persona bienaventurada. Entonces usted tendría que convertirse en la Llorona o en María Magdalena otra vez. Pero eso no fue lo que Jesús quiso decir con esto. Así que vamos a Mateo 5. Voy a leer la versión NBI. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ya vimos lo que significa ser una persona dichosa o bienaventurada, que uno de los significados es dichoso. Es una persona que causa dicha o que produce la dicha. Es un estado y una condición espiritual de la que Jesús hacía mención. Ya vimos que cuando Jesús dijo que dichosos los pobres en espíritu, está hablando de una persona que reconoce su condición de ruina espiritual que tenemos por causa del pecado, pero que precisamente el mismo pecado hace que no seamos conscientes de esta realidad espiritual. Y que a medida que nos acercamos a Jesús, que conocemos a Jesús, que experimentamos su gracia, nos damos cuenta de la realidad de esta condición que nos aqueja. Eso es dichosos los pobres en espíritu, porque entonces nos hacemos dependientes y como un pordiosero anhelamos, suplicamos por la ayuda del único que nos puede socorrer, que es Jesús, que es el único que nos puede quitar esta ruina espiritual y nos puede dar virtud realmente. Ahora vamos a mirar, dichosos los que lloran, y quiero que usted recuerde que cada una de las bienaventuranzas están relacionadas una de otra. Ninguna es independiente de la otra. O sea, a lo mejor usted creyó que leyendo Mateo 5 y usted veía como que cada una era independiente de una de otra, pues no es así. Todo esto está estrechamente relacionado como un eslabón, está agarrado del otro y cuando vienes a ver tienes una cadena. Si tú quitas uno de esos eslabones ya no tienes una cadena, puedes tener dos cadenas. Si quitas el del medio ya tienes dos. Pero lo que le da sentido a una cadena, lo que le da su fortaleza, lo que le da su forma, lo que le da su esencia, es la unidad que tiene entre cada uno de los eslabones. Y estas bienaventuranzas son como una cadena espiritual que nos atan a Jesús, para los que somos justificados por la fe, para los que somos santificados por su Espíritu. Así que, para los que anotan, la palabra hebrea bakah, se dice, ¿no? Es la palabra B alta A-K-A-H. Llorar, lamentar y duelo es lo que significa esta palabra hebrea. Ahora usted entiende por qué entonces cuando usted lee sobre todo mucho el Antiguo Testamento, los profetas exhortan, animan o confrontan al pueblo de Israel diciendo: lamentaos, que haya lamentos sobre su regazo, llorar, haced duelo, rasgad vuestras vestiduras. O sea, son sinónimos de una misma palabra que significan lo mismo. Pero ya vamos a ir entendiendo mucho más qué es lo que quiere decir el Señor con esto. Entonces, entendiendo lo que significa la palabra bienaventurado y ahora lo que significa la palabra que se traduce como llorar, lamentar o duelo, que es la palabra bakah, podemos entonces mirar que
el estado de bienaventuranza lo que busca es establecer un contraste muy marcado entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Es decir, para Dios una persona que llora es una persona feliz, pero ya vamos a entender el porqué y la razón del lloro. Y entonces usted va a poder entender el por qué Dios considera una persona que llora una persona bienaventurada. Pero sabemos que indistintamente de ese punto, para el mundo, una persona que llora no necesariamente está feliz. No necesariamente. De por sí, la gran mayoría de las personas en el mundo, o el sistema del mundo, piensa que para tú estar feliz tú no deberías de llorar, porque si el lloro siempre es sinónimo de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de dolor. Y de última instancia por allá, si la persona no lo dice, lo asumen como que es así, al menos que digan, es que estoy llorando de felicidad. Ah, ok. Pero cuando no, la persona no lo dice, el mundo considera que está angustiado, que está perseguido, que está preocupado, algo está pasando y que le está quejando y que por eso las lágrimas brotan de sus ojos. Entonces, tenemos que ver entonces acá que las bienaventuranzas nos marcan entonces un contraste entre una persona que es cristiana y un incrédulo. O sea, las bienaventuranzas son rasgos característicos que van a definir la vida de los que practican la fe. Es una condición que resalta, son características únicas. Y ya usted se dio cuenta, por eso que, como lo dije en la primera bienaventuranza, el ser pobre en espíritu va a definir o es la base del resto de las bienaventuranzas, y esta está muy estrechamente ligada con eso. Ahora bien, vamos a mirar ahora los que no son bienaventurados porque lloran. Es decir, lloran pero no son bienaventurados, así como lo vimos la semana pasada. Podemos mencionar a los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan, es decir, el mundo. Muchos lloran porque fracasaron en algo o porque pierden algo, ya sea porque pierden una relación amorosa, pierden un familiar, pierden una posición social, algún tipo de pérdida en la que ellos tenían depositada su confianza, su esperanza para una mejor vida. Y eso les causa el llorar. Eso no los hace una persona bienaventurada. Entonces una persona que bajo esta condición no es considerada bienaventurada para el cielo. Otro tipo de personas que lloran pero no son consideradas por el cielo como personas bienaventuradas son las personas que lamentan sus desgracias. O sea, que les agarró el día malo y lloran por esas cosas. Es decir, es como que si la historia de Job, él no hubiese sido un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre perfecto, sino hubiese sido de lo contrario, un impío, un pecador, y llora por las desgracias que le suscitaron. Eso no lo hace una persona bienaventurada para el cielo, porque simplemente lo que está llorando por su desgracia, o como dicen en el mundo, por su mala suerte. Tengo mala suerte, bueno, la estoy pasando y estoy llorando por eso. Eso no es una persona bienaventurada. Tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia. Pero eso no lo hace una persona bienaventurada. El hecho de que usted sufra por causa de la fe y usted llore, eso usted no lo hace considerar para ser una persona ya bienaventurada. Por eso lo vamos a ver cuando toque esa bienaventuranza, que es la última de Jesús en su discurso. Ahora bien, vamos a ahora mirar entonces qué relación tiene esta bienaventuranza de bienaventurados los que lloran con los pobres en espíritu, porque todo está estrechamente ligado para poder entender y comprender mejor. Entonces, ¿qué es lo que Dios define como una persona bienaventurada cuando está llorando? Vamos a Joel, vámonos al Antiguo Testamento 2. Voy a leer la Nueva Biblia Viva, NBV. Imagínense, el mundo sufre todos los días algún tipo de pérdida. Si así fuese entonces el mundo completo, la integridad completa de la raza humana, entonces sería bienaventurada para el cielo, porque usted se mete en las noticias y usted puede ver las desgracias del mundo, y muchas de esas personas están sufriendo, están llorando. Entonces fuesen bienaventurados, y no es así. Dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo, mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos.
Fíjense en dónde Dios encuadra y marca el llanto, cómo lo relaciona y considera de esta forma a una persona entonces bienaventurada por llorar. Es aquella persona que entonces no solamente reconoce su condición de ruina espiritual, como lo vimos bienaventurado con los pobres, sino que lamenta su condición profundamente y eso lo hace llorar del dolor. Fíjense cómo está estrechamente ligada la primera bienaventuranza con esta segunda. Es decir, la primera bienaventuranza te debe llevar a la segunda bienaventuranza. Si ya de por sí eres dichoso por reconocer tu ruina espiritual, pues ahora el reconocer esa ruina espiritual te debe causar en ti un dolor tan grande que te haga lamentarte, que te haga tener duelo por tu propia condición espiritual. El llorar por eso. Por eso aquí dice Joel, Dios a través del profeta Joel, relaciona ayuno, llanto y arrepentimiento sincero como una fórmula para tener un estilo de vida cónsono con las exigencias del cielo. Entonces no es llorar por llorar, porque si no yo aquí te meto un pellizco y tú lloras. Yo te cuento una historia dramática y vas a llorar. Te pongo una película triste y todos vamos a llorar, y eso no nos va a hacer bienaventurados. Te pongo la película del Titanic y todos lloramos aquí con Jack y Rose. Y entonces Dios sigue haciendo énfasis en lo que continúa del verso diciendo: no finjan arrepentimiento rasgándose la ropa. Es decir, si Dios está hablando de que se puede fingir arrepentimiento, entonces usted puede fingir un ayuno y usted puede fingir un llanto. Es decir, el hecho de que muchos lloren, esas lágrimas pueden ser falsas. Y yo sé que a lo mejor suena raro esto que estoy diciendo, porque usted dice: pero pastor, ¿cómo va a ser falsa si le estoy mirando el agua que le sale de los ojos? Es eso solamente, agua que le sale de los ojos, porque no hay realmente un lloro movido por una profunda necesidad de cambio de su condición espiritual. Entonces para Dios es un llanto falso. Es solamente eso, agua salada que le sale de los ojos, más nada. No es considerado para Dios un lloro y por lo tanto no es considerado para Dios una persona dichosa o bienaventurada. Vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero. Fíjense, con un corazón lleno de arrepentimiento sincero. Porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Así como a usted le duele cuando usted crió a sus hijos y le dolía castigarlos, le dolía pegarle, hacerle algún tipo de daño físico, pero usted sabía que era necesario para corregir su conducta irreverente, irrespetuosa, maleducada, pecaminosa muchas veces. Y muchas veces a los padres les duele más el castigo que a los hijos. Lo que pasa es que los padres no lo manifiestan. Los padres siempre ponen una actitud o una cara para que el hijo o la hija no se dé cuenta que le está doliendo, porque entonces eso puede causar manipulación de parte de los hijos. Pero en el corazón le está doliendo también al padre castigar a los hijos. Y más si el castigo que tiene que poner tiene que ser duro para poder corregir. Porque dependiendo de la condición del corazón, los padres aplican el correctivo. A mí me castigaban muy duro. Muy duro. A mí, yo lo reconozco, yo de niño no fui fácil, yo fui un niño tremendo. Un niño bastante duro de corregir por mi ímpetu, por mi carácter, por mi actitud, por mi forma de ser. Y a mí me tenían que castigar duro. Y yo tenía niveles de peligrosidad en lo personal. Porque cuando mi abuela ya no podía, con toda su capacidad, hablaba con mi papá. Yo sabía, ay, aquí la cosa se puso fea. Porque mi papá sí no tenía consideraciones de ningún tipo. Nada. Ahí sí vería que me agarraba el verdugo y hasta llegó. Pero con mi abuela yo sí podía negociar. Mi abuela era un poco más dócil, un poco más misericordiosa conmigo. Pero cuando ella ya veía que la cosa se le estaba saliendo de las manos y que mi actitud no era corregida, ella hablaba con mi papá. Y eso era lo que yo siempre evitaba, que ella hablara con mi papá, porque yo sabía que si él me corregía, pocas veces él venía a mí con palabras, él venía directo al castigo, y los castigos de él eran físicos, no eran de que te voy a quitar esto, de que no vas a salir, eso era lo que hacía mi abuela. Pero cuando mi papá me agarraba, ay, recójalo con pala lo que queda.
Y eso era lo que yo... Pero yo sé que, aunque yo de niño no entendía esto, pero yo ahora puedo saber que lo hacían por mi bien, porque me amaban y me apreciaban y querían que yo no siguiera cometiendo esa actitud, esa conducta. Y ahora lo puedo entender. Entonces aquí el mismo Dios dice, es que los amo mucho y a mí me duele castigar. Por eso yo les pido a ustedes que si van a llorar, de verdad, que eso sea producto de un arrepentimiento sincero y genuino por la condición de ruina espiritual que ustedes tienen. Si no, lo que van es a gastar servilletas por gusto. Si no, lo que van es a chupar moco de gratis. Porque la nariz afloja también. Pero vamos a seguir ahora mirando un poco más esto, a fondo. Y vamos a mirar un ejemplo de alguien que fue bienaventurado, no solo porque era una persona pobre en espíritu, sino también porque lloraba. Vamos al Salmo 51. Voy a leer la versión NTV en este salmo. Fíjense entonces que el énfasis de Jesús en este primer discurso, sermón, como usted lo quiera ver, o esta enseñanza doctrinal de Jesús, siempre fue enfatizado en la condición y la vida espiritual de sus seguidores, de su iglesia. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Si usted no lo sabe, David escribió este salmo después de haber adulterado con Betsabé y de todo ese periodo de la historia de David pecaminoso en su vida. Desde que pecó, desde que la agarró, desde que mandó a asesinar al esposo para quedarse con ella porque había salido embarazada de él, y el profeta Natán le cuenta la famosa historia de las ovejitas. Todo ese periodo, después que fue confrontado, que David reconoció su condición de ruina espiritual, escribe este poderoso salmo, Salmo 51. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Fíjense el nivel de conciencia espiritual que tenía David luego de haber sido confrontado, después de haber visto su ruina espiritual, que volvió otra vez el alma y el corazón y su conciencia a tener un estado de sensibilidad lo suficientemente bueno como para darse cuenta que no iba a poder zafarse de la ruina que convivía con él. Porque te voy a decir una cosa, tenemos niveles de ruina muy altos, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros lloramos, por ejemplo, el nivel de terquedad tan grande que tenemos? El nivel de incredulidad que muchas veces sabemos que somos incrédulos y no... sí, yo sé que soy incrédulo. ¿Cuántas veces hemos nosotros llorado por el nivel de ingratitud que todavía muchas veces manifestamos con el Señor? Porque hasta que la queja no sea extirpada de nuestro corazón completamente, vamos a ser ingratos. Y eso es un enorme pecado, ¿sabes? Porque Dios no nos debe nada a nosotros. Jesús no nos debe nada a nosotros. Absolutamente nada. Ya el simple hecho de haber sido escogidos para salvación, y no basado en los méritos de nosotros, sino en los méritos de otros, y eso es para ser eternamente agradecidos. Pero somos tan inconscientes de nuestro nivel de ruina espiritual, y no lloramos por eso, sino que nos quejamos cuando las cosas no nos salen bien, cuando Dios no nos da lo que queremos, cuando las cosas no nos salen a nuestra manera. Y esa amargura, esa frustración, eso debería ser considerado para nosotros como un pecado que ofende a Dios. Porque de manera indirecta le estamos diciendo a Dios, yo no estoy satisfecho con lo que estás haciendo en mi vida, yo quiero más. Nosotros estamos en condiciones de tener semejante actitud, pregunto yo. Desde que usted recibió la salvación, todo lo que usted recibe es gracia sobre gracia en su vida. Por mucho que usted lo haya pedido, por mucho que usted lo haya orado, por mucho que usted lo haya ayunado, es gracia sobre gracia, porque Dios no tiene por qué dártelo. Dios no tiene por qué dártelo. ¿Y entonces por qué me lo da, pastor? Porque Él prometió que te iba a responder según su voluntad y su gracia. Solo por eso. Es decir, todo lo que Dios hace en nuestra vida es por Él y para Él. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en el medio. Entonces, ¿por qué vamos a ser gratos? ¿Por qué somos tan tercos muchas veces? Dios nos tiene que hablar 40.500 veces para que entendamos algo, lo obedezcamos y asumamos el cambio. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa, ni el diablo es terco con Dios. No, en serio. Revise la historia de Job. A ver si Satanás fue terco.
No fue terco. No le insistió a Dios, Señor, pero nada más en esas 3 cositas lo voy a tocar, yo lo quiero tocar así. No. Dios le dijo la forma y la manera, el cómo y el cuándo, y él fue diligente y obediente. No puede ser que el ser humano, bueno, voy a ser más específico, el cristiano sea terco y Satanás no sea terco. Eso a mí me parece insólito. Me parece increíble. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado por esa actitud en nuestro corazón? ¿Cuántas veces? Y Dios te dice algo ahorita, me dice algo ahorita, y yo quiero obedecer o quiero que se cumpla cuando a mí me conviene. Entonces Dios tiene que venir con dureza, y ahí sí estamos pidiendo misericordia. Hemos llorado nosotros por ese tipo de actitudes. Porque siempre nos cuidamos que si de la fornicación, que si de la mentira, que si de esto, que si lo otro. Pero la terquedad es igual de ofensiva como un asesinato para Dios. Tal cual. Porque la terquedad es una forma de desafiar a Dios. Es una forma de desafío. Miren el acto de irreverencia tan grande, pretender desafiar a Dios. Conozco uno que lo hizo y no le fue bien. Y está condenado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mi pecado, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. A veces uno lee esta frase y uno cree que es que, bueno, claro, porque es que, claro, David, hiciste lo malo porque asesinaste, le quitaste la mujer a Urías, adulteraste, obvio que hiciste lo malo. Pero cuando hablamos de la terquedad y de la ingratitud, eso no es malo delante de los ojos de Dios también. Eso también es malo. Porque malo no es lo que yo defino como pastor, o como iglesia, o como denominación. Malo es lo que Dios dice que es malo delante de Él. Así es sencillo. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Las disciplinas que el Señor muchas veces pone en nuestra vida es para demostrar que el único que siempre va a tener la razón es Él. Siempre va a ser así. Cuando somos tercos, de manera indirecta le estamos diciendo a Dios, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto se puede solucionar así. O esto voy a esperar un poco más. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados. Este es un tipo de oración que usted puede hacer por su vida espiritual y por la vida de aquellos que le rodean y más si son cristianos. Señor, purifícame de la terquedad. Yo no quiero ser más terco, yo no quiero ser más terca para ti, Señor. Yo quiero ser más grato para ti, ser más agradecido. No quiero ser obstinado de corazón. Nosotros los evangélicos no oran por ese tipo de pecado. Oran para no ser mentirosos, para no ser adúlteros, para no ser estafadores, para no ser asesinos. O sea, oran por los pecados grandotes, por los grandazos, pero no oran por este tipo de pecado. En contra. Devuélveme la alegría. No, perdón, me salté un pedacito. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Mira lo que dice David. Cuando hay un llorar genuino, que eres bienaventurado, se va a fructificar en ti el fruto del Espíritu, valga la redundancia. Va a maximizar en ti el fruto. Porque en el mundo las lágrimas conducen a la depresión. Y la depresión lleva a muchos al suicidio, y el suicidio a la muerte. Pero en Cristo el llorar lleva ese gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Y si está el fruto del Espíritu, es porque hay regeneración, y si hay regeneración hay vida eterna. Entonces, ¿a dónde te conducen las lágrimas entonces? Te conducen al cielo, no te conducen al Hades, a la muerte. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo.
Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Usted puede orar a esto, iglesia. Mira, aquí tiene material de oración para su vida. Si usted se le agota el repertorio a los 30 minutos, en este salmo, mire todos los ingredientes para que usted le pueda anexar más a su oración personal. Señor, renuévame un corazón fiel, que yo no quebrante tu palabra, Dios, que yo siempre pueda agradar a tu Espíritu Santo y que siempre esté dispuesto a obedecerte. ¿Qué quiere decir esto? Señor, no quiero seguir siendo terco. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Mira lo que dice David. Enseñaré a los rebeldes. ¿Por qué? Porque él fue rebelde, él fue terco. Entonces voy a enseñar a mis hermanos a no ser tercos. Los voy a poder ayudar con este tipo de condición espiritual. Y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Pero va a cantar con alegría porque primero lloró y luego cantó de alegría. Entonces al leerlo es evidente que más que un llanto por el castigo en este salmo, las palabras de David lo que revelan es una profunda tristeza por su pecado. No está llorando por el castigo impuesto, aunque lo está reconociendo y dice que se está alegrando por el quebrantamiento que está teniendo. Aquí lo que vemos es a un hombre que está profundamente entristecido, que había llorado amargamente por su condición. Y esas lágrimas lo hacían bienaventurado. ¡Wow! Romanos 7, verso 15. Vuelvo a la NBB. Vamos a mirar ahora a un hombre que tenía conciencia plena de su condición. Y esto lo hacía llorar por su condición. Esto lo hacía sentirse incómodo con su condición. Y este es el punto, que hasta que tú no te sientas incómodo, hasta que tú no sientas incomodidad espiritual con esas áreas de tu vida que todavía Jesús necesita hacer la obra, tú no vas a llorar por eso. Porque como lo dije, yo sé que soy terco, y ya. Y lo tomas así. Yo sé que soy un amargado, yo sé que soy un áspero, yo sé que soy esto, yo sé que soy lo otro. Pero lo dices así como yo lo estoy diciendo ahorita. Y eso no causa ningún tipo de incomodidad en tu vida. Yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley, el mal que vive en mí. En mi interior, quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en que me encuentro. La Reina Valera, si no me equivoco, dice, ay de mí que soy pecador, o pobre miserable, creo que dice la Reina Valera. Miserable de mí. Miserable de mí. En esta versión dice, qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. Fíjense que Pablo vivía con un estado de incomodidad constante por su lucha con los pecados que tenía en su vida, que su cuerpo lo impulsaban otra vez a abrazar. Y él reconocía su estado de miseria espiritual, como lo dice Reina Valera. Aquí dice, qué triste es el estado en que me encuentro. Y ese es el punto, que hasta que tú no veas tu miseria espiritual, que todavía convive contigo, hasta que no veas eso, hasta que no seas confrontado con eso, tú no te vas a entristecer por eso y no vas a llorar por eso. Aquí veo un hombre que, más allá de darnos una explicación doctrinal teológica de qué es lo que ocurre dentro del ser humano regenerado, que todavía está presente el pecado, aunque ya no es esclavo del pecado, y está el nuevo hombre basado en la ley, todavía hay una lucha interna, y esta lucha interna debe hacernos incomodar con nuestra condición espiritual, con nuestra ruina espiritual, y eso nos debe llorar y hacer clamar todos los días. Si usted no tiene motivo de oración, puede decirle entonces que usted no está leyendo la Biblia.
Porque ya nada más con este punto, ya usted tiene material de oración hasta que usted se reúna con Cristo. Suficiente tiene. Yo te pregunto entonces, ¿tú estás incómodo con tu condición, con esas ruinas, con esa miseria espiritual que tienes? ¿O ya estás de brazo caído y estás entregado a eso? Que bueno, si Dios no me ayuda. Pero ¿cómo te va a ayudar si ni siquiera eres capaz de llorar por eso? No somos capaces de clamar por eso. Estamos nosotros como Pablo reconociendo nuestra miseria. ¿Qué tristeza tan grande tengo? ¿Quién me va a ayudar con esto? Gracias a Dios que Jesús puede hacerlo. Fíjense que solamente reconocer el estado de miseria, llorar por ese estado de miseria, nos llevan a abrazar a Jesús como nuestra solución inmediata. ¿Por qué tenemos hoy día una iglesia tan liviana espiritualmente hablando cuando se hablan temas sobre el pecado y la santidad? ¿Por qué les aburre el tema muchas veces? Más que todo en el tema a los jóvenes. ¡Qué fastidio! Ya viene el pastor a hablar de santidad. ¡Qué fastidio! Ya me van a venir a hablar, me van a venir a sermonear, como que si aquí nadie pecara. El que esté libre de pecado lance la primera. Y empiezan los prejuicios evangélicos sobre la mente de muchos miembros de la iglesia y muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque no son conscientes de la condición de ruina espiritual que tienen en su vida. Ah, pero viene alguien con una supuesta aquí, la séptima revelación del tercer cielo. Ahí sí prestan atención. Vamos a 2 Corintios 7. Me mantengo con la versión NBB. 2 Corintios 7, verso 5. Pablo dice algo muy interesante. Dice, desde que llegamos a Macedonia no habíamos tenido reposo. Desde fuera las dificultades se agolpaban a nuestro alrededor por dentro. Sentíamos mucho temor. Pero Dios, que alienta a los desalentados, nos alentó con la llegada de Tito y con la noticia que él me trajo de que ustedes lo habían consolado. Cuando me habló del ansia con que esperan mi llegada, de lo tristes que se pusieron y de la gran preocupación que tienen por mí, el corazón me saltó de gozo. Ya no me pesa haberles mandado aquella carta, aunque durante algún tiempo me dolió pensar en lo doloroso que debió haber sido para ustedes. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les dolió, sino porque aquel dolor los condujo al arrepentimiento. El dolor que sintieron es el que Dios desea que su pueblo sienta, y por lo tanto no les hice daño. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. ¡Wow! Mira cómo dice esta versión. Vuelvo a leer esa parte final que es lo que más me bendice. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Es decir, toda circunstancia en tu vida que Dios permite, que te impulsa a reconocer tu condición de pecado, para que te alejes del pecado, para que te arrepientas de ese pecado, y ahí hay lágrimas involucradas, te hace ser una persona bienaventurada. Aquí lo dice Pablo en esta versión, me encanta cómo dice esta versión. Y por eso dice, las tristezas del mundo solo producen muerte. Entonces las personas en el mundo que lloran, los impulsan a los brazos de la depresión, del suicidio, o de la indigencia, o de alguna condición de ruina, de destrucción, es la palabra que estoy necesitando, de destrucción. Pero las tristezas en Cristo, esas cosas que buscan precisamente que el Señor permite para que llores de arrepentimiento al ver tu condición, no es para destrucción, es para vida. En este caso, está hablando Pablo acá de la condición de un hombre, que también podemos mirar, que fue la que estaba en pecado, en 1 Corintios 5, que estaba conviviendo con su madrastra, en fornicación. Y él mandó a sacar a este hombre de la iglesia. Y eso hizo que la vergüenza y la tristeza por estar excomulgado condujera al arrepentimiento. Entonces acá vemos que es necesario el llorar. Es necesario llorar, pero esto tiene que venir de la mano, no simplemente de llorar por gusto, sino de haber sido confrontado con nuestra propia condición de ruina, las ruinas de nuestra propia vida.
porque somos como una nación devastada por la guerra. Yo no sé si usted ha visto imágenes de Siria o ha visto imágenes de la historia de los países cuando entran en guerra y usted ve una devastación terrible y usted puede ver ese país o esa nación antes de la guerra y dice, wow, qué hermoso, qué lindo, mire estos edificios, mire esta plaza, mire estos parques. Y después lo contrasta con después que pasó la guerra y usted dice, wow, qué terrible es la guerra. Qué fuerte, por ejemplo, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que usted puede ver estos documentales en los diferentes canales de hoy día y usted puede ver a Alemania antes de la guerra, después de la guerra, Francia, y usted puede decir, wow, la guerra es una devastación terrible para una nación. Pues lo mismo ocurre con nuestra condición espiritual. Éramos hermosísimos, espectaculares, antes del pecado. Y después del pecado, entramos en una condición de ruina terrible. Pero lo más terrible de esto es que no somos conscientes de esta condición. Pero así estamos. Vamos a Santiago 4, verso 7, que igual es la versión NTV. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. A todos nos encanta citar este verso de humíllense ante Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Y solamente lo sacan fuera de su contexto, pero para poder apreciar esta promesa, porque de cierto modo es una promesa que el Señor nos está dando acá para ver un resultado deseado cuando Satanás está enfrente, es que esto está dentro de este contexto que estamos mirando de bienaventurados los que lloran. Porque fíjense que primero Dios dice, humíllense delante de Dios. Y dicen que porque estamos humillados, estamos resistiendo al diablo. Es decir, le estamos haciendo fuerza contraria. Porque él no actúa en la humillación, él actúa en el orgullo, en la altivez y en la arrogancia. Entonces un cristiano que esté orando y tenga orgullo y arrogancia, tiene a Satanás al lado diciéndole amén, 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 sí Señor, hazle caso. Está orando contigo porque no lo está resistiendo, porque hay orgullo, altivez y arrogancia en tu corazón. Y él huirá de ustedes. Entonces dice, porque estamos humillados, nos estamos acercando a Dios, Dios se va a acercar a nosotros, dice el verso. ¿Esto qué va a hacer? Lávense las manos, pecadores. O sea, reconozcan su condición y arrepiéntanse de lo que tienen sus manos sucias. Es como alguien que está trabajando mecánica, pero lo está haciendo en secreto. Y lo agarran infraganti. Y por más que sea, intentó como medio quitarse la grasa y la cosa. Para ver las manos. Está trabajando mecánica. Es que la grasa es difícil quitársela de encima, Igual que los que trabajan en construcción, o sea, por más que sea, se nota las manos de alguien, tú puedes notar el tipo de trabajo que tiene. Se nota. Dicen, luego, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora fíjense dónde entran las lágrimas en la ecuación. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Fíjense cómo las lágrimas entran en el juego. Cuando ya hay una persona, un corazón humillado y quebrantado, que está lavando sus manos y que está purificando su corazón, vienen las lágrimas. Ya vamos a mirar mucho mejor esto. Y luego dice el verso, que haya lamento y profundo dolor. Es imposible que usted se esté lamentando por algo, que usted tenga un gran dolor por algo y que usted no llore. Yo no lo conozco todavía el primero. Cuando algo te duele, usted llora. Cuando de verdad en este caso, hay una humillación profunda del alma, las lágrimas van a venir, eso es indiscutible. No son lágrimas de cocodrilo. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Qué vimos en el verso anterior? Que la tristeza que causa el Señor es para bien y no para mal, es para vida y no para muerte, es para edificación y no destrucción, es para bendición y no maldición. Y entonces termina el verso diciendo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ahora usted entiende mucho mejor esta hermosa promesa, que usted a lo mejor ha citado estos textos para mandarle ánimo a un hermano, pero déle el consejo completo. Para poder entender esta hermosa bendición de que el Señor dice que si yo me humillo, Él me va a exaltar, pero yo tengo que entender el cómo yo me tengo que humillar. Aquí está.
Dios dice, lo voy a exaltar. Esta versión dice, y Él los levantará con honor. Eclesiastés 7:3. Versión NBB, y después voy a leer el mismo verso, pero lo voy a leer en la versión TLA, traducción en lenguaje actual. Y miren lo interesante de estas dos versiones. Esta versión dice, la primera, la NBB, mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora. Oh, interesante. Ahora usted entiende por qué en Santiago dice, purifiquen su corazón, porque tienen la lealtad dividida, y derramen lágrimas. ¿Por qué las lágrimas van a limpiar el corazón? Ya usted se está dando cuenta, ¿no? Miren cómo funcionan las cosas. Es como cuando usted va a limpiar. ¿Qué usa usted para limpiar? El agua. Y al agua usted le echa el desinfectante, el cloro, la lejía, el químico que usted quiere usar. Pero la base siempre va a ser el agua. Entonces aquí sí tiene sentido las lágrimas saladas que usted bota. No como lo vimos al principio. Cuando no hay un arrepentimiento sincero. ¿Recuerdan lo que vimos en Joel? Miren cómo lo dice la versión TLA del mismo Eclesiastés 7:3. Más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. ¡Wow! Más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. Entonces esto quiere decir que fíjense que el ser bienaventurado por el lloro es porque entonces esto es un indicativo de que Dios nos está haciendo madurar en el carácter de Cristo. Va a madurar el fruto del Espíritu en tu vida cuando realmente estás siendo bienaventurado por el llorar, porque estás madurando en la fe. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición el llorar por ser bienaventurado! O bienaventurado por llorar, como usted lo quiera mirar. Ahora miremos la segunda parte de esta bienaventuranza, que Jesús dice que dichosos los que lloran porque serán consolados. Vamos a Isaías 40 ahora. Ahora sí vamos a entrar en la segunda parte de la bienaventuranza, que es el consuelo, y el Señor habla aquí de este consuelo. Isaías 40, verso 1. Voy a leer la versión NTV. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Fíjense en qué connotación entra el consuelo. Ya usted entiende mucho mejor cuando el Espíritu Santo es descrito por Jesús en los evangelios como el consolador. Y usted dirá, a lo mejor usted se preguntó por mucho tiempo, ¿y en qué momento el Espíritu Santo consuela? ¿Será cuando yo me machuco el dedo, cuando que estoy caminando descalzo y me tropiezo todo chiquito y el Espíritu Santo me consuela? No. Ahí no te va a consolar el Espíritu Santo. O cuando estoy picando cebolla y estoy llorando, tampoco te va a consolar ahí el Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo viene es cuando precisamente ya has pasado por el reconocimiento de tu ruina espiritual y tienes un lamento profundo por estos pecados, y hay entonces un arrepentimiento genuino, y ahí viene el consuelo tierno del Espíritu de Dios. Como cuando el padre castiga a los hijos y los hijos se arrepienten de verdad, y los padres conocen a sus hijos y saben cuando están mintiendo y cuando no, y de verdad, mamá, perdóname, papá, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y el padre viene y consuela. Está bien, hijito, está bien, hijita, no lo vuelvas a hacer. O usted lo ha hecho a lo mejor en algún momento. Entonces aquí Dios dice, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. El Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Es interesante porque anoche estábamos en una conferencia con un pastor hebreo, y a él hicieron una pregunta en medio de la conferencia, y él decía, ¿por qué Dios permitió el holocausto judío, esto de los 6 millones de muertes con Hitler y toda esta cosa, ¿no? Que cómo él lo concebía? Entonces él decía que pasaba en la escritura que Dios lo había permitido, y que había permitido esos azotes y esos castigos para con el pueblo de Israel. ¿Cuánto más entonces aquellos que fueron injertados en el árbol? ¡Wow! Yo dije, esto es tremendo lo que este pastor está diciendo, porque entonces él está asumiendo que algún pecado cometió esa generación de judíos
contra Dios y Dios permitió semejante acto disciplinatorio en contra de esa generación de judíos. Es fuerte lo que le está diciendo, pero es algo bíblico lo que le está planteando. Es algo bíblico. Y aquí Dios dice, en esta versión, que a esta generación de judíos también, en esta época de Isaías, dice que le dio doble castigo por todos sus pecados. Imagínense, aquí lo dice esta versión así. Pero aquí dice que ya se habían arrepentido de sus pecados y que estaban tristes, que sus días tristes se iban a acabar y que el consuelo de Dios había llegado ahora a esta generación. Aquí es donde entra entonces ese consuelo, donde la culpa y la condenación desaparecen. No puede haber culpa y condenación. Cuando hay culpa y condenación en un cristiano, y si supuestamente después de haberse arrepentido, no hay un verdadero arrepentimiento. Porque el consuelo de Dios te dice que has sido perdonado y que la culpa ya ha sido quitada. Porque ya no hay nada de que acusarte. Porque ya te has arrepentido. Seguimos en Isaías ahora en el capítulo 52, verso 7. Voy a leer la versión TLA. Isaías dijo: qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias. Noticias de paz, noticias de salvación. Y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Escucha, tus guardias gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que Dios vuelve a Jerusalén. Habitantes de Jerusalén, entonen canciones de alegría. Dios ha consolado a su pueblo, ha liberado a Jerusalén. Cuando hay arrepentimiento en la iglesia, cuando hay arrepentimiento en la vida del creyente, cualquier yugo que tenga va a ser quitado, la alegría va a ser restaurada y el consuelo del Señor va a venir a tu vida otra vez. Esa es la razón del por qué en Venezuela todavía el yugo opresor se mantiene. Y esto no es un tema solamente político de que Guaidó, que si esto, que si lo otro. No. Esto es un tema que el Señor tiene sobre la nación. Y cuando Dios decide quitar el yugo, va a pasar exactamente lo que está diciendo aquí. Van a venir noticias que van a anunciar que ya el yugo ha caído. Buenas noticias de salvación. Dios ha salvado, ha restaurado. ¿Y qué entonces qué va a hacer eso? Que la gente rompa en júbilo de cántico. Porque las ruinas de Jerusalén van a ser restauradas. ¿Por qué? Porque el Señor ahora va a traer consuelo sobre su iglesia. Por eso es que el pueblo venezolano ahorita no tiene consuelo. Lo que tiene es un yugo que cada vez que intentan quitárselo los oprime más. Esa es la realidad espiritual de lo que está aconteciendo sobre el país de Venezuela. Y la iglesia tiene mucho que ver en eso. Muchísimo tiene que ver en eso. Hay otra versión que dice, acá dice al final del verso, ha redimido a Jerusalén. Otra versión dice, ha liberado a Jerusalén. Porque redimir es comprar, es liberar. Cuando usted dice que usted fue redimido por la sangre de Cristo, usted lo que está diciendo es que usted fue comprado, que usted fue liberado. ¿Liberado de qué? Del yugo del pecado y de la muerte. Fuiste liberado, pero no fuiste liberado como cuando la gente compra palomas o caza o sana animales de fauna silvestre. Los sana y después los deja en su hábitat libre para que hagan lo que le da la gana. No, así no fue lo que hizo Dios. Dios nos liberó del yugo, de la esclavitud, de la muerte y del pecado, pero para que ahora seamos esclavos y siervos de Él. Que esa es la verdadera libertad que tenemos. Esa es la verdadera libertad del ser humano. Y terminamos en Isaías 61, verso 1. Sigo con la versión NBB, un pasaje muy conocido por la cristiandad. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles pobres ahora usted está entendiendo? A los que viven en asentamientos humanos, que comen una sola vez al día, que no tienen water, que lo que tienen es un pozo séptico. No se está refiriendo a esa pobreza, amada iglesia. Yo te estoy entendiendo mejor ahora este pasaje profético que habla de Jesús. Está hablando de los pobres en espíritu. A traerles buenas noticias, ¿qué significa buena noticia en griego? Evangelio. A traerles el evangelio a los pobres en espíritu. Y luego dice, para consolar, ¿a quién? A los afligidos. ¿Quiénes son los que se entristecen? ¿Quiénes son los que se afligen? Los que están reconociendo su condición de ruina espiritual, ya lo venimos mirando. Y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. ¿Desde dónde venimos de Isaías 52? Donde diciendo ¿qué? Que Dios anunciaba ¿qué?
Dichosos los pies que vienen y traen nuevas noticias, porque Dios ha liberado a Jerusalén, ha redimido, ha sacado del yugo del pecado. Oh Jesús, hermosa palabra. Anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir, ¿a quién? A los que lloran, que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Consuelo. Ya vea cómo este pasaje bíblico a usted le cambió la óptica diferente, como realmente tiene que ser, según lo que el mismo Dios revela. Y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de ceniza. ¿Cómo comenzamos diciendo que la palabra hebrea para llorar? Baká significa llorar, lamentar, duelo. Y Dios dice acá que dentro de este pasaje profético de Jesús, dice que a los que guardan luto en Israel, a los que lloran, a los que se lamentan, a los que tienen este profundo sentimiento de tristeza por su condición, se les va a cambiar belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto y alabanzas en vez de batimiento. Porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Eclesiastés 7 que dice que las lágrimas te hacen madurar. Y aquí dice que somos como árboles vigorosos y esbeltos. Es decir, había ahora virtud y dicha en nosotros de parte del cielo. Bienaventurados los hombres que no se sentaron y que son como árboles plantados. Le voy a decir una cosa, usted no conoce mucho de árboles, no es que yo sea granjero ni nada de estas cosas, pero el roble es uno de los árboles más duros, es una manera muy sólida, muy fuerte, y tener algún tipo de utensilio, de inmueble en el hogar de madera de roble es garantizar un inmueble eterno prácticamente. Hasta la misma termita le cuesta comerse el roble, así que si está bien labrado por un carpintero, ese mueble es eterno, al menos que ocurra algo, se incendie, lo quiebren o algo. De resto es un mueble que se lo puede regalar a la generación que sigue y todavía el mueble va a estar enterito. Esto es entonces una demostración de la entereza espiritual que tienen aquellos que lloran ahora y que son consolados. Entonces ellos, ¿qué dicen? Reedificarán las antiguas ruinas. Solo alguien que llora y que es bienaventurado y que es consolado puede restaurar la ruina de otra persona. ¿Por qué? Porque lo va a hacer reconocer su condición de ruina espiritual, lo va a hacer que tenga dolor por esa ruina espiritual y lo va a poder ayudar a edificarlo en la fe. Para que usted entienda mejor esta connotación de estas palabras. Repararán las ciudades que hace largo tiempo fueron destruidas. Las levantarán, aunque por generaciones han estado derruidas. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué privilegio es ser dichoso por llorar y ser consolado! Miren la condición espiritual de lo que Jesús venía hablando con esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora usted puede entender, ahora usted sabe ahora la relación que tiene dichoso ser pobre en espíritu y dichosos los que lloran. O sea, cada una de estas bienaventuranzas, lo más hermoso en sí ya es lo que significa, que es una bendición sola. Sin que Jesús hubiese puesto la promesa de bendición al lado, porque el reino de los cielos les pertenece, y la segunda, porque serán consolados. Si Jesús solamente hubiese dicho, dichosos los pobres en espíritu y dichosos los que lloran, ya eso es más que suficiente para hacer una enorme bendición para el que es bienaventurado. Nada más con eso. Y si eso usted ahora le anexa, porque el reino de los cielos les pertenece y porque serán consolados, pues esto se maximiza de una forma increíble. Y no tenemos forma alguna de estar agradecidos por semejante condición de privilegio en el cual estamos siendo madurados y formados a la imagen de Cristo. Pónganse sobre sus pies. Wow. Vamos a orar. No puedo dejarte que te preguntes a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de esta forma? No que hayas llorado porque viste una película cristiana, porque pusiste una alabanza suavecita, como decimos nosotros los evangélicos, y eso te llevó a llorar.
porque estabas haciendo algo en tu casa y pusiste música, entonces te pusiste a llorar. No. Que de verdad hayas llorado de esta forma. Que de verdad las lágrimas, mejor dicho, representen lo que está ocurriendo dentro de ti de esta forma. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que experimentaste el consuelo del Espíritu Santo? Pregunto. Es más, voy más allá. ¿Has experimentado el consuelo del Espíritu Santo? Pregunto yo. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos bienaventurados, que fuimos conscientes de esta verdad espiritual? Miren el privilegio tan hermoso que tenemos. Entonces Jesús quiere que seamos bienaventurados. Jesús nos dijo el jueves, ¿fue el servicio de oración? Sí, el jueves. Que Él estaba enseñando a la iglesia a ser bienaventurada, porque Él venía a buscar una iglesia bienaventurada, porque Él quería que fuésemos personas bienaventuradas, que no fuésemos unos evangélicos más de montón. Y ojo, con esta forma no estoy siendo despectivo o estoy menospreciando la condición del resto de la iglesia, pero lo que estoy diciendo es que hay una gran crisis espiritual institucional en la cristiandad moderna. Y con estas cosas, Jesús nos está diciendo, yo no quiero que ustedes formen parte del problema, sino de la solución. Y no hay forma de que usted forme parte de la solución si usted no empieza a hacer la solución, a vivir la solución. Así que vamos a orar. Y si usted fue redarguido, si a usted Dios le mostró alguna parte de la ruina espiritual que todavía sufrimos, pues entonces es el momento de que usted empiece hoy a llorar por eso. No sé cuántas veces vayas a llorar por eso. La Biblia no dice cuántas veces usted tiene que llorar para ser bienaventurado. No lo dice. Es muy posible que usted tenga que llorar mucho por eso. No creo que una sola vez te baste, de verdad. Pero por algo hay que empezar. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias, Dios. Estamos infinitamente agradecidos por el privilegio, Señor, que nos das de ser edificados y enseñados en tu palabra para alcanzar la bienaventuranza, Señor, de ser dichosos. Señor, que nuestra conciencia, si se ha endurecido por causa de los afanes de este mundo, por el mismo pecado, Dios, pues quebranta nuestra conciencia para que podamos, Señor, llorar con un arrepentimiento profundo, con una tristeza, Señor, que nos conduce a la vida. Señor, y que toda circunstancia, Señor, que venga a nosotros, que nos busque apartarnos del pecado en sus diferentes formas, maneras y engaños, Jesús, para nosotros sea motivo de alegría porque lloramos, Dios, y esto nos hace madurar. Que este lloro nos lleve a purificar nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón para ti, Señor Jesús, para ser realmente un pueblo escogido para ti, consagrado y santificado para ti, Señor Jesús. Padre, porque tú quieres que seamos parte de la solución y no del problema de esta generación de cristianos que representamos, Dios, y de la cual formamos parte también. Señor, que nosotros podamos ser entonces personas que puedan restaurar ruinas antiguas, que tienen mucho tiempo derruidas, arruinadas, destruidas, Jesús. Porque entonces, Señor, tenemos el privilegio de ser bienaventurados y por eso podemos levantar y edificar ruinas antiguas, Señor. Padre, bendícenos con esta hermosa bendición, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a quebrantarse delante de ti. Que tengan esta conciencia plena, Señor, de estos estados de ruina, Señor, espiritual, que muchas veces no somos conscientes o no vemos o nos hacemos de la vista gorda, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y ten misericordia de nosotros para así recibir ese consuelo eterno y maravilloso, Señor, que tú has puesto en tu palabra como una promesa para nosotros de tu asistencia, Señor. Como una extensión de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia bendita y de tu providencia, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén.